haber pedido paciencia a los automovilistas que circulan todos los días por Asunción, el intendente Mario Ferreiro asegura que las obras que se están realizando solucionará en gran medida el problema del tránsito. También confirmó que la avenida Artigas volverá a ser habilitada antes de fin de mes. Ya sea en automóvil, motocicleta o en el transporte público, quienes deben desplazarse por Asunción con tránsito lento y calles en mal estado, indefectiblemente recuerdan a la autoridad municipal de turno al verse en esa situación. En el caso del intendente Mario Ferreiro, luego de haber pedido paciencia a los automovilistas y afirmar que no existe solución mágica al problema del tráfico, hoy se mostró más optimista, afirmando que las obras que se desarrollan actualmente entre el municipio y el gobierno central traerán alivio a los problemas de circulación que afectan a la capital. Estamos asfaltando 644 cuadras, estamos preparando un desagüe pluvial que va a cubrir el 65, casi el 70% de la ciudad. Estamos viendo de mejorar nuestra gestión de cobro para tener más dinero para hacer más cosas. Estamos también trabajando en 8 proyectos puntuales que se inauguran en menos de 6 meses. Estamos acompañando al gobierno central en todas las obras importantes, superviaducto, Metrobús, Chacarita Alta, Distrito Puerto, en fin. Creo que las cosas están ocurriendo y es bueno que la municipalidad esté justamente inmersa en tanto trabajo que a veces genera molestia en la ciudadanía, como el tema tránsito, pero que a mediano plazo van a darnos una mejor ciudad. El jefe comunal también afirmó que sigue en pie el plazo de 3 semanas para la rehabilitación del tránsito sobre el puente de la avenida Artigas, que se encuentra en reparación, y aseguró que con la próxima construcción del nuevo puente definitivo, el paso de vehículos no se verá afectado como ahora, ya que se habilitará una calzada del tramo mientras se desarrollen los trabajos.